¿Qué tal, gente? Antes de empezar con el fanfic del día de hoy, no olviden suscribirse, darle like y compartir. Y les quiero agradecer por el apoyo que le han estado dando al canal. Muchísimas gracias. Sin nada más que decir, les dejo con el video. Un punto de singularidad. Link del creador en la descripción. Capítulo 39. Sin enganche, King 2, el interior del lugar era hermoso. Izuku estaba barajando dentro con Shinso y no pudo evitar mirar a su alrededor a la habitación grande. Era un espacio largo, con bancos en filas que se extendían a lo largo y elegantes pinturas que cubrían cada espacio vacío en las paredes. Algunas de las filas ya estaban llenas, en las que Izuku maldijo en voz baja. No había querido distraerse con Shinso afuera. Eso parecía que estaba culpando a Shinso, pero Izuku tenía la culpa. Había sido extrañamente absorbido por la energía y la confianza de que Shinso simplemente estaba exudando hoy, probablemente debido a su nueva relación con Tsu, y en realidad entrar en la iglesia se había deslizado momentáneamente. De nuevo, este día fue para Tenya. Necesitaba empezar a centrarse en eso. Izuku miró a su alrededor una vez que los dos lograron entrar en la cámara principal. Estaba buscando a Ochako o Tsu, o ambos, y rápidamente los encontró en la segunda fila a la izquierda, donde había suficiente espacio para Izuku y Shinso. Parecía que todos los de 1A estaban allí, lo cual fue agradable, así como Kendo en una fila detrás de la clase. Parecía que la familia, como Kyuhyou, Tensei y la familia inmediata, así como primos y tías y tíos y personas así llenaron la primera fila. Luego, compañeros de clase y amigos, luego otras invitaciones. Extrañamente, el padre de Tenya, de quien Izuku aún no había aprendido el nombre, estaba ausente. Sintió que Shinso tomaba su brazo mientras empujaba a Izuku. Los dos subieron por el pasillo y tomaron asiento, Ochako deslizándose para que Shinso se sentara junto a Tsu. Eso dejó a Izuku junto a Ochako en el asiento del pasillo, que era más que lo suficientemente bueno para él. También fue, casualmente, el asiento frente a Kendo, quien le disparó una sonrisa malvada cuando vio que él era de hecho el amigo al que le había preguntado sobre ayudar antes. Izuku sabía que la excusa era endeble, era solo para sobrevivir en el momento. Le dio una sonrisa genuina a Ochako cuando vio lo que llevaba puesto, era un hermoso vestido negro que volaba en la parte inferior. Izuku no sabía mucho sobre vestidos, pero era una buena opción para Ochako. «¿Te ves bien?», dijo mientras se sentía cómodo en el asiento de madera dura. Gracias. Tú también, oh. Ochako perdió el control de sí misma en el blanco de su cabello, vacilante tratando de tocarlo. «Por favor no grites». «Explicaré más tarde», dijo Izuku, asintiendo con la cabeza a Tsu también. No hizo que Ochako dejara de tocarse el pelo, pero no lo animó. Tampoco se estaba sonrojando. Ni un poco. Las cosas continuaron en esa línea durante algún tiempo. Hizo una conversación con Ochako, lo que habían conseguido hasta el día anterior, cómo se sentían al entrar en el funeral y lo que estaban haciendo después. Izuku había considerado preguntar a algunas personas, a saber, su círculo principal de amigos, si querían pasar el rato, pero consideró que podrían necesitar estar solos después de un funeral para su compañero de clase caído. Lo entendió, y pensó que incluso podría necesitar el fin de semana para recargarse antes de la escuela el lunes. Eso era algo que esperar, al menos. Izuku se contentó con hacer eso hasta que llegó el momento de comenzar, pero algo lo detuvo. Shoto Todoroki era ese algo, parado sobre Izuku mientras miraba al niño más pequeño. Izuku lo miró, señalando que el traje que llevaba era mucho más fino que los otros que había visto hasta ahora. Pagó ser un hijo del héroe número 2, en más de un sentido. Midoriya. ¿Puedo hablar contigo en privado?, preguntó Todoroki, su tono dejó en claro que no era una solicitud. Miró a Ochako, diciéndole que volvería y se puso de pie. Izuku asintió con la cabeza a Todoroki, lo que lo llevó a cualquier lugar apartado que había planeado para este monólogo con beneficios. Había hecho esto antes, e Izuku no estaba seguro de que trabajaría él mismo durante este tiempo, pero no iba a tener tanta paciencia con Todoroki como lo hizo en el festival de deportes. Los dos caminaron durante algún tiempo, tal vez 5 minutos, e Izuku fue llevado de regreso afuera y a la vuelta de una esquina frente al parque que servía como patio trasero del establecimiento tipo iglesia en el que se estaba organizando el funeral. «¿Qué quieres esta vez, Todoroki?», preguntó Izuku. «Disculpe». Todoroki respondió, claramente sorprendido por la actitud instantánea. «Hemos hecho esta canción y baile antes, y no sé si te has dado cuenta, pero estamos en un funeral para Ira. ¿Qué es tan importante que nos alejarías a los dos de eso?», Izuku preguntó de nuevo. Todoroki pareció pensar en eso por un momento. Él estrechó los ojos a Izuku, y algo hizo clic en su mirada.
Se volvió menos analítico, como lo era más a menudo, y más intimidante, como si estuviera tratando de asustar a Izuku. Tuvo que reírse de eso, porque Izuku se había enfrentado a los villanos mucho más aterradores que Shoto Todoroki, alguien que ni siquiera pelearía con todo su poder. Por fin te he descubierto, Izuku Midoriya. Conozco tu secreto, dijo Todoroki, haciendo que el corazón de Izuku se detuviera, o al menos se sintiera así. Al principio, pensé que eras un show-off, usando tu poder de maneras llamativas para superar a Bakugo en la prueba de Kirk el primer día. Entonces, pensé que eras un antagonista hacia Bakugo, que lo odiabas por cualquier razón. Pero, entonces sucedió el Ushj. Te vi saltar a la refriega contra los villanos sin dudarlo. Eso parecía extraño para alguien que, hasta ese momento, parecía ser honestamente arrogante y llamativo, sin preocuparse de cómo sus acciones afectan a los demás, continuó. Izuku sintió que podía reírse de eso. Era tan desconcertantemente malo que casi se alejó. Pero, necesitaba darle a Todoroki una verificación de la realidad. Eso era lo que haría, incluso si tuviera que soportar esto durante el tiempo que Todoroki planeaba hablar. Mira, Todoroki, lo tienes todo mal. No soy una especie de pedazo de basura sin tener en cuenta los sentimientos de otras personas, dijo Izuku, mirando a Todoroki muerto a los ojos. Lo sé, ahora. Mira, realmente te descubrí en el festival de deportes. Allí, me hablaste un gran juego sobre vencerme con todo tu poder, pero ni siquiera peleamos en esa tercera ronda. Luego, hablaste con Ida antes de que todos fuéramos a pasantías, dijo Todoroki, causando que Izuku inhalara bruscamente en estado de shock. Sí, vi eso. Le dijiste que querías ayudarlo, pero luego murió sin tu ayuda. Un enfrentamiento, que se burla de sus enemigos y que habla rutinariamente sin columna vertebral para respaldar sus afirmaciones. Sé lo que eres, Izuku Midoriya. Eres un hack. No quieres ayudar a la gente, en realidad no. Quieres ser famoso. Quieres dinero. Eres como muchos de los héroes hoy, solo en él por los beneficios materiales. Debido a eso, nunca estarás a la altura de las expectativas que Olmig parece tener para ti, el niño más alto despótrico. Izuku se puso de pie, estupefacto. No podía creer la audacia que tenía este chico. Izuku no quería escuchar lo que le decían, pero estaba teniendo una reacción tan visceral que no podía ignorarlo. Sintió el calor de One for All parpadear dentro de él, pero lo empujó hacia abajo, convencido de que podía lidiar con esto con palabras. Todavía estás equivocado. No estaba presumiendo en esa prueba de evaluación de Kirk. Recientemente había aprendido a usar mis Black Whips y estaba probando cosas nuevas. La única razón por la que luché contra Bakugo con palabras en nuestro juicio de batalla fue porque sabía que no podía vencerlo solo con mis poderes. Estaba luchando a través de 7 tipos diferentes de agotamiento durante el festival de deportes y me desmayé varias veces. Si quieres una pelea real, con mucho gusto te daré una, pero no te atrevas a traer a Ida a esto para justificar eso. Dime lo que realmente quieres o déjame en paz, dijo Izuku, su ira burbujeando hacia la superficie mientras hablaba. Quiero la verdad. ¿Qué es todo para uno? Preguntó Todoroki. Izuku se congeló, su ira desapareció y el miedo helado tomó su lugar. ¿Todoroki realmente le preguntó eso? Esto no podría ser real. ¿Dónde escuchaste eso? Izuku respondió. Estabas hablando con este extraño tipo flaco. De hecho, el mismo hombre que llegó con usted y el personal de la UA. Curioso, ¿no? ¿Quién es él? ¿Qué es todo para uno? Todoroki continuó su línea de interrogatorio. Necesitas dejarlo caer. Eso es algo que está entre nosotros, y nosotros solos. Es un secreto, y debes dejar de tratar de descubrir una gran conspiración o lo que sea que estés haciendo, dijo Izuku, jugando como si Todoroki se estuviera resolviendo por nada. Izuku miró a Todoroki por unos momentos antes de mudarse para irse. Sin embargo, fue retenido por Todoroki, quien miró su racha blanca y frunció el ceño. Izuku se burló y le arrancó el brazo, levantando los brazos en un gesto de interrogación. ¿Qué crees que está pasando aquí, Todoroki? ¿Dónde crees que estás? Ya no estamos en la escuela. Estamos en un funeral. Uno de nuestros compañeros de clase está muerto. Piensa en eso, y luego piensa en el tiempo que estás perdiendo al aparcarme y arrojar tonterías. Solía pensar que eras genial, distante, rudo, pero no lo eres. Solo eres un niño triste y reprimido que está obsesionado con la rivalidad porque tu papá no puede ser el mejor. Si quieres pelear conmigo, adelante, en el entrenamiento. Este es el mundo real, Todoroki, por lo que debes actuar así. Ahora, si me disculpas, tengo un funeral al que asistir. Espero que te unas a nosotros adentro, dijo Izuku. Ni siquiera le dio a Todoroki una segunda mirada cuando se fue.
Izuku sintió que había dicho todo lo que quería. Necesitaba aprender, e Izuku estaba más que dispuesto a enseñar esa lección al niño nacido con todas las posibilidades de prosperar, pero que se había discapacitado. Izuku se alejó, deslizándose silenciosamente dentro y dentro de su asiento, lo cual era difícil de hacer sigilosamente cuando se sentaba lo más cerca posible del frente para él. Gracias, arreglos de asientos, por ser la ruina absoluta de la existencia de Izuku una vez más. Mientras se sentaba de nuevo, Ochako le dio una mirada preocupada. Le dio unas palmaditas en la mano que había estado descansando sobre su pierna como afirmación de que estaba bien, y sintonizó el discurso que se daba desde Tensei. Genial, Izuku había extrañado a Kyuyu. Estaba sentada frente a él, viendo a su hijo sobreviviente recibir un micrófono porque no podía alcanzarlo porque estaba en una silla de ruedas. Izuku había querido escuchar su elogio, pero supuso que tendría que hablar con ella más tarde. Hola, a todos. Mi nombre es Tensei Irida, el hermano mayor de Tenyu. Estoy aquí para decirte algunas palabras sobre el tipo de persona que era mi hermano. Cuando éramos más jóvenes, Tenyu a menudo me preguntaba por qué me convertía en un héroe. Siempre dije algo como el tipo de persona que ayuda a un niño perdido a encontrar a sus padres es el mejor tipo de persona. Luego me preguntó por qué no trabajaba como oficial de búsqueda y rescate. Tensei se tomó un momento para reír. Era una persona demasiado literal, incluso cuando era niño. No obtuvo las sutilezas de muchas cosas, pero lo único que siempre entendió perfectamente fue querer ayudar a la gente. No le importaba cómo, dónde o quién, pero si Tenya pudiera ayudar, apostarías que lo haría. Eso fue algo que siempre permaneció igual, incluso si a veces se cuestionaba a sí mismo, e incluso si se cuestionaba a sí mismo, nunca cuestionó el hecho de que se suponía que la bondad era algo que todos compartíamos, no una elección que hicimos en los días buenos. Sin embargo, fue esta bondad abrumadora la que lo llevó por un camino más oscuro, porque nosotros, como sociedad, hemos perdido nuestro camino. Pero, no recuerdes a Tenya por los errores que lo mataron. Sé que lo recordaré como ese niño que creía que todos merecen ayuda, incluso personas que pueden no querer esa ayuda. Gracias por escuchar, concluyó Tensei. No recuerdo a Tenya por los errores que lo mataron. Sé que lo recordaré como ese niño que creía que todos merecen ayuda, incluso personas que pueden no querer esa ayuda. Gracias por escuchar, concluyó Tensei. No recuerdo a Tenya por los errores que lo mataron. Sé que lo recordaré como ese niño que creía que todos merecen ayuda, incluso personas que pueden no querer esa ayuda. Gracias por escuchar, concluyó Tensei. Izuku estaba seguro de que estaba sonriendo, pero no podía molestarse en tratar de fingir ser neutral. Sabía que Tensei tendría algunas cosas buenas que decir, y había entregado a lo grande. Izuku había esperado que esto fuera mucho peor de lo que había sido. No sabía por qué, tal vez porque todo lo demás últimamente se había visto al menos vagamente afectado por las cosas malas que habían sucedido desde que comenzó la escuela, pero en realidad estaba teniendo una experiencia extrañamente agradable en este funeral. Tal vez fue por el cuidado que las Iridas claramente pusieron en todo esto, pero se sintió bienvenido, como lo había hecho cuando visitó Kyuyu el martes. Miró y vio que Ochako estaba llorando. Tenía la cabeza en las manos y parecía que estaba tratando de esconderse del mundo. Izuku tocó a Ochako en el hombro para llamar su atención, a lo que tuvo éxito. Tensei todavía salía del escenario, y él no quería hablar y arruinar el silencio que había llenado la habitación, por lo que Izuku simplemente extendió su mano como una ofrenda a ella, que Ochako gustosamente tomó en su propia mientras se apoyaba en él para su comodidad. ¿A quién le importaba si la chaqueta se ponía un poco desordenada? Esto estaba sucediendo. Parecía que Izuku realmente se había perdido el discurso de Kyuyu, porque no se movió para subir después de que Tensei regresara a su lugar a su lado. Izuku todavía no había visto al marido de Kyuyu, lo cual era extraño. Sabía que el hombre había sido inundado de trabajo la última vez que había oído, pero perder esto debe haber sido un trabajo importante. Izuku miró a Shinso y Tsu, y vio que estaban en el mismo estado que Ochako. En menor grado, sin duda, pero todavía estaban dejando que las lágrimas fluyeran abiertamente. No sabía por qué, pero no podía llorar. Esto se sentía bien, como una catarsis de toda la negatividad que había estado sintiendo desde que se enteró de la muerte de Tenya, e Izuku no podía sentirse mal por ese basurero. No se sentía bien, necesariamente, pero no estaba mal. Fue solo un lanzamiento. Cuando Kyuyu se levantó y agradeció a todos por venir, parecía que ese era el final de los discursos. Todoroki solo tuvo que alejarlo. Izuku juró que la próxima vez que lo viera, se involucraría en una amonestación educada pero exhaustiva de su comportamiento. Era algo más hacer algo así en un día como hoy, e Izuku simplemente no podía superar lo egoísta que había sido Todoroki.
Fue asqueroso, honestamente. La gente comenzó a levantarse y moverse por la cámara, mezclándose en grupos y colecciones de amigos y familiares. Izuku también se levantó, queriendo hablar con las heridas, y colocó suavemente la mano de Ochako con la otra. Se movió a través del mar de personas que caminaban de grupo en grupo, escuchando la superposición de la charla y los fragmentos de la conversación. Izuku trató de pasar al grupo de personal de la UA que se había dirigido al frente de la habitación, pero fue visto por Aizawa. Atrapó a Izuku en su mirada, bajo la cual el niño se congeló por costumbre. Realmente necesitaba dejar de pensar que Aizawa estaba fuera a buscarlo o algo así. Se había demostrado que era confiable. Oye, dijo Izuku, saludando nerviosamente cuando Aizawa se acercó. ¿A dónde vas?, preguntó Aizawa. Quería hablar con las heridas, respondió Izuku. ¿Por qué?, preguntó Aizawa de nuevo. Cuando visitamos, Kyuyu me dio algunos consejos. Pensé en hacerle saber que funcionaba, admitió Izuku. Muy bien, bien. No hagas nada gracioso, dijo Aizawa, estrechando los ojos hacia Izuku. Yo. Nunca, dijo Izuku, sacando un pequeño alboroto de su maestro. Izuku continuó su camino hacia las heridas, y logró salir al frente de la habitación. Dudó cuando vio a Tensei y Kyuyu sentados junto al escenario y hablando, sin embargo, sintiendo que se estaría entrometiendo en este momento si hiciera algo ahora. Se quedó allí torpemente por un momento hasta que vio a Kyuyu notarlo y pararse, con los ojos ganando una luz para ellos que había estado ausente antes. Midoriya, dijo, lo suficientemente suave como para casi perderse bajo las voces de la multitud. Hola. Esperaba poder hablar contigo, pero si estás ocupado puedo irme, dijo Izuku, girando para irme. No. No, quédate. Estaba hablando de ti, en realidad, dijo Kyuyu. ¿Realmente?, preguntó Izuku, sintiendo que el aliento dejaba sus pulmones. No deberían estar hablando de él. Todo esto es para Tenya. Sí, mamá me estaba contando cómo respetaste a Tenya por algunas de las mismas cualidades de las que hablé en mi discurso, y cómo visitaste el otro día, intervino Tensei. Izuku sintió que su boca se secaba. Cuando se le ocurrió la idea de hablar con Tensei, no consideró el hecho de que era un nerd masivo para héroes, por lo que tendría que hablar con Ingenium. El ingenio. Entonces, Izuku, cuando fue abordado por el hombre mismo, rápidamente no dijo nada y miró por un momento mientras trataba de recopilar sus pensamientos. Lo siento mucho. No creo que esté registrado en mi cabeza hasta ahora que realmente eres Ingenium, dijo Izuku, recibiendo una risa suave de Tensei. Bueno, solía serlo, corrigió Tensei. No creo que ese sea el caso, dijo Izuku. Niño, mis piernas no funcionan. Soy lo suficientemente práctico como para saber que ya no puedo ser un héroe, dijo Tensei, aunque fue con una sonrisa que le dijo a Izuku que había hecho las paces con él. En la práctica, sí. El hecho de que no puedas salir y luchar contra los malos, no significa que ya no seas un héroe. Todavía salvaste a todas las personas que hizo Ingenium. Todavía ayudaste a innumerables personas, salvaste y cambiaste sus vidas. Hiciste eso. Tengo la sensación de que estás pensando en tu ataque como la muerte de Ingenium, pero creo que es más un renacimiento, explicó Izuku. ¿Cómo es?, preguntó Tensei, menos derrotado y más intrigado. Bueno, Ingenium siempre ha sido un título, una idea que ha pasado de generación en generación, ¿verdad? Ambos han sido Ingenium, así que ¿quién puede decir que alguien más no puede tomar el manto?, preguntó Izuku. Ese es un título familiar, chico. No podemos simplemente audicionar a la gente. Es una antorcha que lleva nuestra familia, argumentó Tensei. Llevar esa antorcha lo haría hacer tu familia, ¿no te parece? Izuku respondió disparado. Las dos heridas se sentaron una al lado de la otra, pensando claramente en ello. Izuku sabía que era una exageración venir aquí y decirles cómo hacer algo que su familia había hecho durante más de 100 años, pero se sentía esperanzado por primera vez en mucho tiempo, y quería pagar eso. Después de todo, era el héroe esperanzado, por lo que necesitaba estar a la altura del epíteto que le había dado en clase, lo que se sentía hace meses. Mira, no tienes que seguir mi consejo. Es tu familia, y debes hacer lo que quieras. Pero, solo quería asegurarme de que supieras que esto no tiene que ser el final de nada. Esta puede ser una oportunidad para comenzar de nuevo, algo que estoy seguro de que ambos saben que es raro y fugaz. No voy a decirte debería hazlo, o que tu necesidad para pasar el manto, pero solo quería afirmar que es una opción, dijo Izuku, hablando suavemente a los dos para que se viera como genuino y no como si los estuviera mandando o algo así. Kyuyu se puso de repente, sorprendiendo incluso a Tensei. Se dirigió a Izuku y lo abrazó, la mujer más alta envolviéndolo con fuerza.
Izuku sabía que ella solía ser Ingenium, pero lo era todavía construido como un culturista bajo ese aura maternal desarmante. Tuvo que intensificar su juego. Izuku casi se rió de cuánto abridor de ojos servía esto para ser. Probablemente podría darle un banco y algo más. Kyushu se alejó del abrazo y le dio a Izuku una sonrisa llorosa. Gracias, Midoriya, dijo. También quería hacerle saber que seguí su consejo desde la última vez que nos vimos. Sobre conseguir ayuda y sentir mis sentimientos. Voy a ser mejor. Entonces, gracias tú, dijo Izuku, sonriéndole con la misma sonrisa temblorosa. Por supuesto, esto fue cuando comenzó a romper. Izuku sacó el pañuelo que casi siempre tenía sobre él cuando All Might estaba alrededor en su verdadera forma y se hizo parecer presentable una vez más antes de dejar las idas a su negocio. Había sido agradable hablar con Kyuyu otra vez, y dejarla estar segura de que no había terminado por un camino peor. También tiene que hablar con el ingenio, y qué tan genial fue eso. A pesar de que estaba en un funeral, Izuku sintió que estaba caminando sobre las nubes mientras regresaba a donde sus amigos habían estado sentados. Regresó al banco y se sentó con un resoplido. Ochako lo miró, sus ojos ahora rojos lo interrogaron. Izuku explicó cómo había hablado con las idas y, con suerte, los animó, pero como no estaba seguro de que hubieran disfrutado de su consejo. Ella entendió sus sentimientos sobre el asunto, que él ayudaría si lo querían, pero nadie podría ayudar a alguien que no lo quería. Eso fue lo que había aprendido con Tenya. Entonces, ¿vas a explicar esto?, preguntó Ochako, comenzando a meter el blanco en su cabello una vez más. ¿Realmente tenemos que hablar de mí?, preguntó Izuku, esperando que no sonara demasiado quejumbroso. Dijiste que lo explicarías, y lo harás. Su aún no lo ha visto, así que le debes eso al menos, dijo Ochako. Lo suficientemente justo. Vayamos a un lugar donde todos podamos enfrentarnos, entonces, dijo Izuku, que ya se está moviendo para levantarse. Los cuatro se mudaron afuera. Pasaron a Bakugo y su madre en el camino, a quienes Izuku saludó y recibió un abrazo emocionado, respectivamente, pero llegaron a su destino en unos minutos. Izuku sentó a Ochako, Shinso y Tsu y comenzó a explicar su problema con su cabello, paseando frente a ellos como lo hizo. Entonces, me desperté hoy y encontré esta raya blanca en mi cabello, comenzó Izuku. No lo llamaría una racha. Lo sería, si lo dejas crecer, pero en este momento creo que es demasiado redondeado para ser una racha, dijo Shinso. Estaba allí, y contemplé cortarlo o morirlo, pero no había tiempo para hacerlo justo antes del funeral, así que tuve que dejarlo, continuó Izuku. ¿A quién más has mostrado?, preguntó Ochako. Parecía emocionada por el blanco, por alguna razón. Izuku sabía por qué, por supuesto, pero aún podía fingir que no tenían ciertas diferencias en sus opiniones el uno del otro. Bueno, los maestros con los que vine aquí, por supuesto. Ustedes tres, les pedí consejo a Kendo cuando lo encontré, contó Izuku. ¿Por qué Kendo?, Shinso preguntó. No quería que nadie en uno lo supiera a menos que fuera absolutamente necesario, así que le pregunté a la única persona en la que confío fuera de nuestra clase, explicó Izuku. ¿Qué dijo ella?, preguntó Tsu. Ella me dijo que sí deshuesado, respondió Izuku. ¿Verbatim?, Shinso preguntó a través de una risa. Sí, y algún otro diversión cosas. Bien, logré esconderlo de Bakugo cuando lo pasamos. No sé cómo Mitsuki no lo hice observe, y las idas probablemente vieron pero no dijeron nada. Son todos con los que he interactuado. Entonces, el personal de la UA, ustedes, Kendo y las idas son los únicos que lo saben. Necesito mantenerlo así antes de poder cortarlo o teñirlo o hacer algo para que desaparezca, dijo Izuku, el pánico sangrando en su voz. ¿Por qué quieres que se vaya?, preguntó Ochako. Porque solo tengo 15 años y estoy encantando. Eso no es bueno. Izuku gimió. Shinso se rió, pero Ochako y Tsu se echaron un vistazo y comenzaron a susurrar a sí mismos. Después de unos momentos, miraron a Izuku y luego siguieron susurrando. Esto solo se sumó a la ansiedad de Izuku sobre la situación, y los miró todo el tiempo que mantuvieron sus voces bajas. Cuando terminaron, asintieron el uno al otro y se volvieron para enfrentarlo una vez más. Creo que deberías mantenerlo, dijo Ochako. Te hace parecer maduro, estuvo de acuerdo Tsu. Sí, eso es lo que todos los demás dijeron, dijo Izuku, su voz se rompió. Eso es lo que yo he dicho también. Amigo, si todos dicen lo mismo, tiene que haber al menos un pequeño núcleo de verdad en eso. No lo pienses, en realidad podría ser bueno si lo intentaste. Shinso dijo, de pie para poner manos firmes en los hombros de Izuku. Simplemente no quiero que parezca que estoy buscando atención. Eso es lo contrario de lo que quiero. Izuku dijo. Nadie va a pensar eso, porque sabemos cómo eres.
¿Realmente crees que alguien en Unoa pensaría que eres vanidoso o superficial? Preguntó Ochako. No, dijo Izuku, seguro de sí mismo. ¿Te importa la opinión de alguien más? Preguntó Tsu. No, dijo Izuku, menos seguro. Vamos, Midoriya. Tienes que aprovechar esta oportunidad para sacudirlo. ¿Recuerdas esa imagen del chico malo? Ese podría ser tú. ¿Quién es el tipo más guapo que conoces? Shinso dijo. Tú. Izuku dijo, aunque era más una pregunta. Yo. Shinso dijo, sorprendido por sorpresa. Ochako pareció echar un segundo vistazo a Shinso, sonriendo después de unos momentos de pensamiento. Se apoyó en el hombro de Izuku mientras hablaba, dándole a Shinso una sonrisa que daba cada vez que bromeaba y se encontraba con Shinso en la capa sarcástica del infierno. Cuando no estás medio muerto por falta de sueño, no eres tan malo con los ojos, Shinso. Ochako estuvo de acuerdo. Gracias, dijo Shinso, poniendo un tono inexpresivo. Bueno, después de escuchar todo eso, no suena tan mal. Supongo que podría probarlo durante unas semanas y ver qué sucede, dijo Izuku, incierto. Ochako y Shinso sonrieron, high-fiving el uno al otro. Izuku recordó que un gran alboroto había sido expulsado sobre Ochako e Izuku haciendo lo mismo en el autobús a las pasantías. Secretamente pensó que era solo una excusa para burlarse de los tortolitos, ya que Mina había empezado a llamarlos a sus espaldas. Izuku tuvo suerte de que solo tuviera un quirk sensorial hasta el momento. No creía que pudiera tomar el conocimiento de todo a su alrededor todo el tiempo. No sabía cómo lo manejaban Hiro y Shoji. Izuku sonrió, contento de que tuviera un grupo tan bueno de amigos para llamar suyo. Decidió quedarse callado y dejar que los demás celebraran su conversión al lado oscuro, que era técnicamente el lado claro, pero también se mantuvo callado al respecto. Simplemente disfrutó la sensación de tener personas que lo querían cerca. Fue agradable. Sabía que había estado en un mal lugar por un poco allí, pero las cosas iban a estar bien, porque parte de la vida estaba superando esos puntos malos. En silencio agradeció a En por su sabiduría y se rió de una broma que Shinso había contado. El día se había ido sin problemas. Tipo D. Fue lo suficientemente bueno. Capítulo 40. Primer día de regreso. Izuku se despertó el lunes por la mañana sintiéndose extrañamente renovado. Era bueno pasar la semana que había tenido. Toda esa semana, desde enterarse del fallecimiento de Ida y luego en espiral hasta que lo sacaron a tiempo para el funeral, todo había sido estresante para Izuku, por lo que se alegró de que finalmente fuera el momento de regresar a la escuela. Se levantó rápidamente y verificó la hora, una hora antes de que comenzara la clase. Izuku comenzó su rutina matutina, desayunando en pijama mientras veía las noticias en su computadora. Algunos villanos habían sido capturados por Moon Lady ayer, lo que había hecho su tercer gran busto esa semana. Izuku había estado allí para su debut, así que fue agradable ver cómo había mejorado. Ella ya no destruyó las cosas a su alrededor cuando derribó a alguien, así que eso fue bueno. Estaba extrañamente orgulloso de ella, en cierto modo. Al principio, Moon Lady parecía el tipo de héroe superficial que lo hacía por el dinero, pero la forma en que sonrió cuando la niña que había llorado por ayuda la abrazó, le dijo a Izuku todo lo que necesitaba saber. Cuando terminó su desayuno, apagó su computadora y continuó con su rutina. Izuku se dio cuenta de que estaba un poco nervioso. ¿Por qué? No pudo identificar, pero Izuku adivinó que era una combinación de cosas. Todos tendrían que recuperar una semana de escuela, y eso ya era lo suficientemente desalentador. Izuku, sin embargo, no había tratado de usar la superfuerza de One for All desde su arrebato en Shinso en el parque, y en realidad no la había usado desde su pasantía con Aizawa. Había usado Black Web muy bien en Ochako, pero eso realmente no se había visto afectado por la extraña condición de Izuku con One for All. Todavía no había recibido noticias de los vestigios sobre lo que estaba causando su drenaje de energía, y eso preocupaba a Izuku, porque si no podían encontrar lo que lo estaba causando, entonces tenía que ser revisado por un médico, y eso no era así aterrador en absoluto cuando su biología era la de una persona quirkless con 4 quirks diferentes. Izuku salió de sus pensamientos cuando se dio cuenta de que había estado parado en la ducha durante unos 10 minutos. Terminó con su rutina y surgió unos 10 minutos más tarde con la piel y el cabello lavados. Mientras Izuku se secaba el pelo, miró la raya blanca. En realidad era una racha ahora, mientras que antes era solo una especie de bloque de blanco. Había crecido ligeramente desde el funeral, y ahora era una pequeña línea de plata en su cabello verde oscuro. La racha todavía era un poco aterradora de ver, pero iba a tratar de dejarla durante al menos una semana, y luego decidir si quería mantenerla. Izuku respiró hondo para calmar sus nervios y siguió preparándose para la escuela.
Fue unos 15 minutos más tarde que estaba listo para ponerse en marcha. Todavía había unos 20 minutos hasta que la clase debía comenzar, por lo que Izuku decidió comenzar su caminata al aula. Pensó en cómo se pondría al día con el trabajo que se había perdido en la semana en que la UA le había dado a la clase para llorar, y se preguntó si Aizawa ya había redactado un plan sobre cómo pueden actualizarse lo más rápido posible. Era probable, porque Aizawa siempre estaba pensando en una docena de cosas, pero Izuku decidió comenzar a trabajar en cómo hacerlo por su cuenta mientras se dirigía al aula. Llegó al aula unos 10 minutos más tarde, uno de los últimos en llegar, caminando sobre caminar y gritando algo a Hiro. «Esperar. ¿Es mayo?», preguntó, una mirada de pánico en su rostro. «¿Sí? Han pasado como 6 semanas desde que comenzó la escuela. ¿Estás bien?», Hiro dijo, inclinándose lejos de Kaminari. Kaminari siguió llorando, pero Izuku lo desconectó. Realmente fue Mai. El mes había cambiado hace un tiempo, por lo que no sabía cómo Kaminari se lo había perdido tanto tiempo, pero también había sorprendido a Izuku cuando sucedió. Había heredado One for All el 26 de febrero, el día del examen de ingreso. El festival de deportes siempre ocurrió el 3 de mayo, así que sabía que había sido Mai, pero ahora era el 17 de mayo. Habían pasado casi 3 meses enteros desde que había conseguido One for All y había manifestado Black Whip. Casi parecía que no era real, todo el lío con Black Whip furioso y él conociendo los vestigios por primera vez. Izuku tuvo que recordarse por un momento que estaba aquí, que realmente iba a ser un héroe. ¿Cómo no hemos celebrado ningún cumpleaños todavía?, Kaminari preguntó de nuevo. Porque, ese es realmente un buen punto, dijo Hiro, aparentemente llegando a la misma realización que Kaminari. Supongo que ha habido otras cosas sucediendo. Realmente no hemos tenido un momento para sentarnos y hacer algo divertido en toda una clase, intervino Zero. Sí. Tenemos nuestros propios pequeños grupos, pero realmente necesitamos algo para unirnos, ¿sabes? Kirishima estuvo de acuerdo. ¿Qué mejor que los cumpleaños? Agakure golpeando enfáticamente sus manos sobre su escritorio para llamar la atención de todos. Debemos hacer una lista de los cumpleaños de todos y luego todos podemos celebrar juntos cuando podamos. Será muy divertido. Agakure sugirió. Déjame abrir un documento y luego podemos resolverlo, dijo Izuku, tocando rápidamente la pantalla de su teléfono. Una vez que tuvo algo que escribir en abierto, volvió a mirar para pedirle a alguien que comenzara. Cuando nadie lo hizo, Izuku se dio cuenta de que este era su trabajo, organizando a todos. Es curioso que, era casi como si fuera una especie de representante de la clase. Con una pequeña risa en sí mismo, Izuku giró hacia el asiento más a la izquierda en la primera fila. Supongo que iremos por el número de asiento. ¿Aoyama?, preguntó Izuku. Mayo 30. Aoyama respondió con su habitual florecimiento. Julio 30 th. Así lo dijo, e Izuku tarareó en sus pensamientos sobre lo cerca que estaba de los suyos. Tsuno está aquí en este momento, y Ochako es el 27 de diciembre. Ojiro. Izuku bajó la lista, ignorando los pocos murmullos y el code ha sido en el uso del nombre de pila de Ochako. El 28 de mayo, respondió Ojiro. Wow, eso es pronto. Kaminari. Izuku dijo. Junio 29 th. Gritó con entusiasmo. Izuku continuó así durante unos minutos. Kirishima fue el 16 de octubre, Koda fue el 1 de febrero, que actualmente fue el más temprano en el año. El cumpleaños de Sato cayó el 19 de junio, otro cercano. Shohis también fue en febrero, el 15. Hiros fue el 1 de agosto, Seros fue el 28 de julio, Tokoyami fue el 30 de octubre. Todoroki no dio el suyo, sino que eligió mirar a Izuku por unos momentos. Agakure fue el 16 de junio, otro cercano. Izuku ya sabía que Bakugo había pasado antes del festival de deportes, y el cumpleaños de Momo fue el 23 de septiembre. Ese era todo el mundo que estaba allí actualmente, así que comenzó a cerrar su aplicación de notas cuando una pregunta vino de más atrás en la clase. ¿Qué hay de ti?, preguntó Ochako. Oh. Bien, yo mismo. Tú, 15 de julio. Casi me olvidé de mí por un segundo allí, dijo Izuku, señalando las pocas expresiones inseguras en las caras de sus compañeros de clase. Como de costumbre, dijo una voz, e Izuku se volvió hacia la puerta para ver a Shinso y Tsu caminando juntos. Ahí estás. ¿Cuáles son tus cumpleaños?, preguntó Izuku, preparándose para escribirlas en las notas. El 12 de febrero, dijo Tsu. Otro que se habían perdido. Ah. No, dijo Shinso, mirando a Izuku antes de colocar un beso en la mejilla de Tsu y caminando hacia su asiento. Una serie de preguntas y vítores sonaron alrededor del aula, la mayoría provenientes de Ashido, en el beso. Izuku sonrió, sabiendo que Shinso sabía lo que estaba haciendo.
Su era roja mientras se dirigía a su propio asiento, y Shinso sonreía como ese gato que se comió el canario. Había sido tan descarado acerca de sus sentimientos por ella desde que ambos los reconocieron, y fue honestamente conmovedor ver su amor florecer así. Vio a Ochako sonriendo de la misma manera, e Izuku se rió. Sabía que Shinso iba a recibir 1.000.001 pregunta al respecto más tarde, pero primero tenía que cumplir su cumpleaños. ¿Qué quieres decir con no? Todos hemos dado nuestros cumpleaños para que podamos celebrar cuando llegue el momento, dijo Izuku, siguiendo de cerca a Shinso mientras caminaba. Simplemente no es algo que me sienta cómodo dando a todos. Los cumpleaños en mi familia siempre han sido un poco privados, así que no creo que tener a todos interesados en eso sea algo que quiera, dijo Shinso, sentado en su asiento mientras hablaba. Oh. Está bien, solo preguntaba porque todos dieron el suyo. Si ese es el caso, no te presionaré para que lo des. Solo sepa que si lo desea, puede hacerlo, dijo Izuku, cerrando su aplicación de notas y sentado en su propio asiento frente a Shinso. Entiendo eso. Estaría totalmente de acuerdo con solo Tsu y Uraraka, y sin ofender a todos, pero eres la única gente con la que soy amigo en la clase, dijo Shinso, guiñándose por sus propias palabras. Pasaron unos minutos más antes de que Aizawa entrara, pareciendo que siempre lo hacía, muerto cansado. Se dirigió al podio al frente de la clase y dejó caer una pila de papeles sobre ella. Miró a la clase, sus ojos cansados aparentemente buscando algo en todos y cada uno de ellos. Izuku sabía que Aizawa había lidiado con la muerte de Irida a su manera, pero todavía se había sentido tentado a preguntar cómo estaba cada vez que había visto al hombre. Era difícil resistirse a preocuparse por otras personas, era como se había criado, pero se las arreglaba. Buenos días, clase. Tengo entendido que algunos de ustedes se han preocupado por ponerse al día con la semana que nos perdimos debido a lo que sucedió. Bueno, no lo harás, así que deja de estresarte por nada. Hemos estado trabajando en cómo tejer el material que perdimos en futuras lecciones, por lo que no se verá obligado a hacerlo todo en un plazo arbitrario, dijo Aizawa. Izuku suspiró aliviado. Oyó que Shinso también dejó escapar un respiro y vio caer los hombros de Bakugo. Sabía que algunas personas habían estado preocupadas, pero fue un alivio descubrir que nadie se vería obligado a entrar durante una semana consecutiva solo para ponerse al día. Eso hizo que su planificación previa fuera irrelevante, pero eso fue algo por lo que se alegró. Había perdido el tiempo, pero habría valido la pena si Aizawa no hubiera sido misericordioso. Además, con respecto a lo que sucedió la semana pasada, creo que Midoriya tiene algo que decir, dijo Aizawa, cayendo rápidamente al suelo en su esquina de siesta y cerrando los ojos. Derecho. Casi lo olvidé, murmuró Izuku, aunque estaba seguro de que Shinso dejó escapar un poco de risa mientras lo escuchaba de todos modos. Aizawa le había pedido a Izuku el viernes que presentara la idea de asesoramiento a la clase. Él era el representante de clase, por lo que debería hacer este tipo de cosas. Sabía por qué, y estaba de acuerdo con eso, pero le resultaba irónico que fuera él quien sugiriera lo que básicamente equivalía a terapia para cualquiera. Todavía no había decidido si iba a ir o no a Hound sobre sus sentimientos menos que estelares, pero se inclinaba hacia no ir. Izuku todavía tenía esos sentimientos, por supuesto, pero ahora se sentía seguro en el hecho de que tenía personas en las que podía confiar para escucharlos si era necesario. Tenía un lugar para desahogar las frustraciones, la tristeza y la ira que sentía, e Izuku sentía que eso era suficiente para él, al menos en este momento. Rápidamente se dirigió al podio, pasando por confundidos compañeros de clase. Izuku no sabía muy bien cómo se recibiría a esto, pero era optimista al respecto. Tenía que ser. Le había tomado un poco atravesar su grueso cráneo, pero se suponía que era el héroe esperanzado, Nexus, por lo que iba a seguir el camino correcto de ahora en adelante. Alguien que se enorgullece de la esperanza no podría ser pesimista, ¿verdad? Hola, de nuevo. Me pidieron que les contara todo sobre algo que la escuela está ofreciendo. Ahora, es importante saber que ni la escuela ni yo estamos tratando de decir o implicar que no son hombres y mujeres jóvenes capaces, o que ellos o yo pensamos que no saben cómo manejar las cosas sin ayuda. Sé por el incidente de Luz que todos ustedes pueden protegerse y manejarse mejor que la mayoría. Pero, eso también es parte de la razón por la que esto se sugiere. Para cualquier persona que lo necesite o lo desee, se proporcionará asesoramiento sin hacer preguntas. Si es por lo que sucedió últimamente con el fallecimiento de Irida, o un evento que pudo haber ocurrido durante sus pasantías, o incluso si está conmocionado por el incidente de Luz, usted puede reservar una cita con Hound Dog y hablar con él sobre cosas que pueden estar preocupándote, explicó Izuku. Nadie se movió ni dijo nada en respuesta.
Parecía que algunas personas estaban mirando la pila de papeles que Izuku se dio cuenta de que iban a ser firmados por cualquiera que quisiera una cita, pero aparte de esos pocos, nadie parecía interesado. Izuku miró entre los estudiantes que parecían gravitar hacia la idea, a saber, Ochako, Shinso, Tsu y, curiosamente, Bakugo, con una expresión que esperaba que no fuera demasiado lamentable. ¿Por qué no se arriesgaron? Mira, sé que puede ser difícil admitir que necesitas ayuda. Pasé por esa lucha recientemente con el fallecimiento de Ida. Me sentí culpable por no hacer más para ayudarlo, aunque sabía que estaba en un mal lugar, pero pude confiar en las personas y me ayudó a sentirme mejor. Salí como asexual de una manera extraña durante el festival de deportes, pero no sabría eso de mí mismo si no hubiera tenido ayuda de Kaminari y Agakure, dijo Izuku, y se preparó para hacer lo que estaba pensando. Mejor trabajo. Voy a hacer una cita con Hound Dog porque estaba en camino a un ataque grave de depresión. Me odiaba por algo que no estaba bajo mi control, y solo iba a llevar a algo horrible. Entonces, estoy recibiendo ayuda para esos sentimientos. Te insto a que hagas lo mismo si quieres o necesitas. Hará un mundo de diferencia, como confiar en mis amigos ya lo ha hecho por mí, continuó Izuku, inseguro de la recepción que recibiría su confesión. Miró a la clase nuevamente, esta vez viendo a más personas mirando la pila de archivos en el podio. Izuku puso su mejor sonrisa, pero no parecía tan eficaz como él hubiera querido. Sintió lágrimas en los ojos. Era difícil hablar de sus sentimientos con amigos cercanos, por lo que había sido un desafío compartir esos pensamientos con personas con las que no estaba tan familiarizado, como Koda y Shoji Tokoyami, e incluso personas con las que Izuku no estaba seguro de usar ese tipo de cosas en su contra, como Todoroki. Bakugo se había calmado considerablemente desde el comienzo del año y el juicio de batalla, pero a veces todavía se movía para atacar a Izuku en lo que parecía ser un reflejo. Se alegró de que Bakugo estuviera trabajando en reescribir esos reflejos. Shinso fue la primera persona en ponerse de pie. Se acercó al podio con una cara en blanco, tomó un papel y comenzó la caminata de regreso a su asiento. El siguiente, probablemente inspirado por el acto de su novio, fue Tsu. Izuku sonrió cuando Ochako también comenzó a pararse, pero se detuvo cuando el periódico de Tsu comenzó a temblar en su mano. Extendió la mano y puso una mano en el hombro de Tsu, haciéndole mirarlo con los ojos abiertos. Él le envió una mirada de interrogación, y se preocupó aún más cuando las manos de Tsu dejaron de temblar abruptamente. Me gustaría decir algo, dijo Tsu, haciendo que los pocos que habían estado susurrando entre ellos se callaran. Adelante, respondió Izuku. Izuku retrocedió hacia su asiento para que Tsu pudiera tener el centro de atención. Parecía que Tsu estaba en conflicto, mientras dudaba bajo las miradas de sus compañeros de clase. Respiró hondo y pareció castigarse buscando ayuda a Shinso. No podía oírle decir nada detrás de él, pero si Izuku tenía que adivinar, Shinso probablemente asintiera o hiciera algún otro gesto. Vio a Tsu relajarse en lo que Shinso había hecho, y una vez más Izuku se encontró preocupado por ella. ¿Qué iba a decir? Hola. Al ver cómo me gusta ser honesto con las personas que considero mis amigos, y estar inspirado, casi, por la honestidad de Midoriya sobre sus propias luchas últimamente, tengo algo que decir. Algunas cosas, en realidad. La primera es que he estado viendo cómo algunos de ustedes han abrazado una identidad LGBT tan rápidamente. Respeto eso, y lo admiro, pero no soy como Midoriya o Yaoyorozu. No tengo tanta confianza en mí mismo. Pero, estoy tomando una decisión ahora. Estoy decidiendo abrazar quién soy, y no soy binario, dijo Tsu, emitiendo un aura de un extraño tipo de fuerza. No era fuerza en el sentido tradicional, pero Izuku todavía sabía que Izuku tenía que corregirse apresuradamente. Eran más fuertes de lo que dejaban, y Tsu parecía bastante fuerte cuando Izuku los había visto por primera vez en acción. Las manos surgieron inmediatamente. Kirishima estaba entre ellos, y Tsu asintió ligeramente hacia él. Respiró hondo, aparentemente pensando en lo que quería decir, como si hubiera levantado la mano como un reflejo, y luego habló. ¿Cuánto tiempo sabías, o al menos sospechas, que no eres binario? Kirishima preguntó. Creo que una parte de mí nunca se identificó realmente con ser mujer. Era solo una de esas cosas que era extraña. Mi familia es tradicional, así que se esperaba que creciera y tuviera hijos y fuera ama de casa. Eso simplemente no era yo, y no sé si eso es lo que me inició en ese tren de pensamiento o si me hizo consciente de algo que había estado internalizando durante mucho tiempo, pero creo que siempre he sido subconscientemente consciente de que me sentía de esta manera, explicó Tsu, aparentemente desconcertando sus pensamientos sobre el asunto mientras hablaban. Izuku se relacionó con eso y sonrió ante el pensamiento. ¿Qué pronombres usas? Yaoyorozu preguntó por detrás de Izuku.
Ese fue un buen punto. Izuku había estado usando pronombres neutrales en su cabeza porque no sabía lo que Tsu prefería, y era bueno preguntar en lugar de quedarse adivinando. Deseaba haber pensado en eso. Izuku se rió entre dientes por la forma en que todavía no hacía preguntas por algún extraño hábito de miedo subconsciente por su seguridad si hablaba demasiado en clase. Gracias, Aldera Middle School, por perforar eso en su cabeza en lugar de álgebra. Ellos funcionan. Si todavía quieres usar ella, o cosas así, está bien. Es un gran cambio, e incluso todavía me estoy adaptando a ser honesto conmigo mismo. Todo lo que realmente puedo pedirte es intentarlo, dijo Tsu, que su voz se ahogue por las emociones repentinas que parecían inundarlos. Creo que estás hablando con la gente equivocada sobre simplemente intentarlo. Ve más allá, y todo eso, dijo Shinso, aunque carecía de su tono sarcástico habitual. Sonaba como si estuviera sonriendo como un idiota, e Izuku dando la vuelta para haber confirmado eso. Shinso le disparó a Izuku una mirada mala y luego comenzó a levantarse. Voy a estar de vuelta, dijo, su silla chillando por el suelo mientras saltaba rápidamente de su asiento y se acercaba a Tsu. Los dos se miraron por un momento. Parecía que querían decir algo, pero lo estaban frenando por cualquier razón. Sin embargo, Shinso no les dio una oportunidad, ya que los envolvió en un fuerte abrazo. Casi parecía listo para explotar de una docena de sentimientos diferentes. Sostuvo a Tsu cerca por un momento, saboreando su calor, hasta que los dejó ir y los miró a los ojos. Estoy muy orgulloso de ti, dijo Shinso, con las manos sobre los hombros de Tsu. Tsu colocó sus brazos sobre los de Shinso, aparentemente anclándolo a ellos. Era como si no estuvieran seguros de si se iría si no se aferraban. Eso le pareció algo a Izuku, y se preguntó si era su lugar preocuparse por Tsu así. El proceso de pensamiento de Izuku fue interrumpido por un movimiento repentino. Shinso se había alejado de Tsu en lo que parecía un shock. Luego los tomó de la mano y lentamente los llevó afuera. Cerró la puerta, y los dos se habían ido. Aizawa se desplomó contra la pared, de repente de pie. Izuku se dio cuenta del ruido de chirrido que hizo la silla, debe haberlo alertado. Sabía que Aizawa nunca durmió realmente cuando dijo que estaba tomando una siesta, era solo una especie de prueba para ver que también se comportaba la clase cuando pensaban que podían hacer algo. En su mayor parte, estaban perfectamente bien, pero hubo un extraño estallido las primeras veces. La prueba de caminar y si el ácido de ácido era un conductor fue un ejemplo notable. Eso no terminó bien para ninguno de ellos. Ácido porque había sido electrocutada y Kaminari porque había recibido una gran dosis de detención por usar su Kirk en un compañero de clase no autorizado. Ahora, todos sabían que deberían mantenerlo abajo y realmente hacer lo que dijeron que harían. Fue entonces cuando Aizawa regresó al podio, terminó de entregar las aplicaciones para el servicio de Hound Dog y luego comenzó la clase. Después de unos minutos, Shinso y Tsu regresaron y se sentaron en sus asientos. La clase a partir de entonces fue bastante normal, considerando todas las cosas, con la interrupción ocasional en forma de bromistas en la clase, a saber, Kaminari y Zero, rompiendo algunas frases durante la sesión. Izuku diría que mantuvieron el estado de ánimo levantado después de la turbulenta mañana y la dura semana que la clase había pasado de antemano. Pero, todas las cosas deben llegar a su fin. Pronto, era hora de Foundational Heroics. All Might había dejado una nota, diciéndole a la clase que lo conociera en Ground Gamma con sus disfraces, lo que había sorprendido a gran parte de la clase. Parecía que All Might estaba tratando de usar su menguante cantidad de tiempo en su forma muscular al máximo, y así se mantenía fuera de él hasta que absolutamente tenía que parecerse a All Might. Izuku sabía que su límite de tiempo había bajado de 3 horas a poco menos de 1, pero esto era una locura. Tenía la mala sensación de que se estaban acercando cada vez más a que se descubriera su secreto, a Izuku no le gustaba que lo estuviera esperando. Tendría consecuencias catastróficas cuando o si saliera a la luz que el héroe número 1 en Japón pasó su tiempo libre como esqueleto, porque eso implicaría que podría ser golpeado. Pero, también marcaría el comienzo de una nueva era de honestidad sobre los rigores de la vida de los héroes y los peligros del trabajo. Mucha gente hoy en día eligió a Heroics como profesión en la escuela secundaria porque parece genial, pero no duran un año. Era la triste realidad de que los héroes a menudo morían jóvenes. Izuku había estado pensando mucho en ese hecho desde que había comenzado a hablar con los vestigios regularmente. Izuku se paró en una plataforma en la parte delantera de Ground Gamma con su disfraz. Tenía la capucha levantada, pero estaba atrapado en un pensamiento. Parecía un poco infantil. Pensó que la capucha era buena, pero Ochako le había dicho cuando la vio por primera vez que parecía orejas de conejo. Había dicho que era intencional en ese momento, pero realmente no lo había sido.
Izuku había diseñado lo que se había convertido en este disfraz cuando todavía estaba en su fase All Might is Ever. Después de conocer al hombre durante más de un año, podría decir con confianza que pensó en All Might en términos mucho más razonables, ahora. Izuku sabía que él era solo un hombre, tratando de hacer todo lo posible por una sociedad que no siempre lo apreciaba. Entonces, se había apoyado en la estética del conejo cuando Ochako preguntó. Además, era ágil, así que encajaba bien. No quería pisar los dedos de los pies de Mirko, sin embargo, no se había marcado completamente con motivos de conejo. Ella podría ser el héroe conejo, y él sería todo lo que tenía que ser, él mismo. ¿Cómo va tu super fuerza? Ochako preguntó mientras esperaban a que llegara All Might. Creo que mi progreso está llegando. Lento pero constante, ¿sabes? Creo que puedo subir hasta el 8% como línea de base ahora, así que eso es genial, explicó Izuku. ¿8%? Parece una cantidad tan pequeña cada vez que hablas de los detalles de tu poder, pero me sorprende lo que puedes hacer con él. Me pregunto cómo será cuando puedas usar toda tu fuerza sin lastimarte, dijo Ochako. Sí, quieres decir, murmuró Izuku. No, quiero decir cuándo. Sé que parece un objetivo lejano, y no creo que la mayoría de la gente pueda hacerlo, pero si alguien pudiera alcanzar ese objetivo, serías tú. ¿Qué pasó con ser el héroe esperanzado, Ochako bromeó. Sí. Simplemente parece un gran salto, el 92%. Parece que cada vez que pruebo ese poder, es cada vez más improbable en mi mente que llegue a eso como algo que puedo hacer. Parece una forma segura de ganar cualquier encuentro con un villano que pueda tener, pero hacerlo ahora es tan arriesgado que es tan probable que me mate como destruir a la persona que quiero, explicó Izuku. Eso tiene sentido. ¿Cuántas veces has usado tanto poder? Preguntó Ochako. 2 veces. Una vez en el examen de ingreso y una vez en el USG. Hubo un tiempo durante mi pasantía en el que tuve que luchar contra un gnomo y usé el 50%, pero no fue lo mismo. Era poderoso, y era suficiente para hacer el trabajo, pero se sentía casi decepcionante usarlo en ese punto medio. ¿Es raro? Izuku dijo. No. Creo que mucha gente, especialmente los héroes, tienen una mentalidad de todo o nada. O dan algo todo lo que tienen o no se esforzaron lo suficiente. A veces está bien probar cosas y si funciona, funciona. Es bueno saberlo para la próxima vez. ¿Entiendes lo que estoy tratando de decir? Ochako divagó. Sí, lo hago. A veces es bueno sentir nuestros límites. Nos ayuda a crecer. Gracias, Ochako. Creo que realmente estaba en mi propia cabeza sobre todo el porcentaje. Si tan solo hubiera alguien en mi cabeza que pudiera mantenerme castigado cuando me perdiera así, Izuku se rió, pero sabía que los vestigios escuchaban a veces. Creo que todos necesitamos a alguien así. Afortunadamente, es por eso que tenemos amigos, dijo Ochako, mirando hacia un lado. Shinso y Tsu estaban sentados en el suelo, hablando entre ellos. No estaban muy lejos, pero estaban hablando entre ellos para que nadie más pudiera escuchar los detalles. Sin embargo, Ochako parecía estar sobrio por la imagen, e Izuku tiró de su capucha para fruncir el ceño. ¿Estás bien? Preguntó. Sí. He estado pensando en lo que dijiste la semana pasada en el parque. Quiero amor, como el amor que tienen. Simplemente no estoy seguro de con quién puedo tener eso si no eres tú, dijo Ochako. Lo encontrarás. Sé que lo harás. Eres Ochako Uraraka, y mereces toda la felicidad que el mundo tiene para ofrecer. Creo que si miras, lo encontrarás en poco tiempo. Si no lo haces, estoy aquí como un premio de consolación. Izuku dijo, haciendo que Ochako sonriera de nuevo. Nunca podría ser un premio de consolación, se rió. Los dos compartieron ese momento juntos, en un cómodo silencio, antes de que All Might aterrizara en la plataforma con su personaje habitual más grande que la vida ya en pie. Saludó a la clase y comenzó a explicar que estarían corriendo una carrera de obstáculos como entrenamiento de rescate ese día, e Izuku se sintió más feliz que tuvo en mucho tiempo. Todo iba a estar bien. Fin del arco 6. Descansa en paz.